Antes discutíamos la política en entornos públicos, en noticieros, periódicos. Hoy también lo hacemos en TikTok, en un reel de 30 segundos, en un tweet que vemos mientras scrolleamos. Por eso, aunque creemos que muchas veces lo que pensamos es realmente propio, a veces toca preguntarse, ¿eso es realmente propio o en realidad está influenciado por lo que consumimos todos los días? En la era digital, la conexión constante está a un solo clic. Hoy te entregamos un nuevo mapa para una navegación exitosa en el agitado mar de las redes sociales. Buen viento y buena mar. Así es, Brian. Bienvenidos al nuevo episodio de Mapa, un espacio en donde reflexionamos, cuestionamos la forma como estamos operando en el entorno digital, sobre todo cómo pensamos, cómo nos comunicamos y cómo producimos esos contenidos, cómo ejercemos nuestra ciudadanía digital. En el episodio de hoy contamos con un invitado muy especial, que es el profesor Armando Mercado, profesor de Ciencia Política, con el que vamos a discutir precisamente un tema álgido en estos tiempos, que nos atraviesa nuestras entrañas. Cómo ejercemos nuestra política hoy con el océano digital y tantas redes sociales. Bienvenido, Armando. Muchísimas gracias por la invitación. Para empezar, preguntémonos, ¿lo que consumimos realmente nos está informando o solo decidimos conforme a eso que consumimos? ¿Qué piensas, Armando? Bueno, yo creo que una de las promesas incumplidas de la modernidad, que trajo muchas cosas buenas, fue la idea de que por haber mucha más información, la gente iba a tomar mejores decisiones, ¿no? La razón ilustrada, las libertades de expresión, las libertades civiles, la alfabetización masiva, etc. Pero no terminó pasando eso. Es decir, más información no necesariamente es mejor información. Pero eso no necesariamente es culpa de la información como tal, sino que nosotros tenemos unos sesgos cognitivos a la hora de tomar decisiones que no son nuevos, son resultado de un proceso evolutivo, pero eso influye a la hora de filtrar la información, no solo en la política, en la economía, en las decisiones cotidianas, etc. Ahora hablando de los sesgos, hablemos del sesgo de disponibilidad. He visto que básicamente trata de el tema de mucho video, mucho contenido de forma repetitiva, al final se asume que es cierta esa información. Y pasa mucho con el tema de, ahora que estamos pronto a elecciones, de que hay mucho contenido político, al final nos satura y uno termina creyendo es lo que más se repite. ¿Qué opinan sobre eso? Tú sabes que el modelo de negocio de las redes sociales a la final es secuestrar la atención y de alguna manera al secuestrar la atención ellos van perfilando intereses, creencias que podemos tener los usuarios y con eso de alguna manera van montándonos como en un filtro de burbuja en donde van corroborando en lo que creemos, no nos muestran el otro lado, digamos, de algún contenido, en este caso político, con lo cual se fortalecen estos sesgos de los que hablaba Armando y con ello, por supuesto, quedamos atrapados en un mundo en donde no solo está la desinformación, sino esa sobreinformación de la que hablaba Armando y terminamos presos de algunas creencias que no terminan siendo nuestras, sino que el algoritmo va confirmándolo en el tiempo porque entre más damos like y más consumimos ese contenido, creemos que esa es la verdad. Entonces, fíjate que eso me lleva a hacerle una pregunta a Armando y es, a la final, ¿tú crees que nosotros terminamos siendo conscientes de nuestras posturas, en este caso políticas, o crees tú que a la final ya son el resultado de lo que el algoritmo ha ido condicionando en nosotros por tanta sobreexposición al uso de las pantallas negras y de las redes sociales? Yo creo que es una combinación de ambas cosas, es decir, uno puede tener convicciones, creencias, estar muy bien informado, pero también muchas veces no ser consciente de los sesgos que uno tiene, porque muchas veces no los identificamos, creemos que es natural tomar la decisión de esa manera. Usted hablaba y habían comentado lo del sesgo de confirmación, por ejemplo, pero hay un montononón de sesgos más. En el sesgo, por ejemplo, de disponibilidad, nosotros tendemos a explicar o a predecir la ocurrencia de hechos a partir de la información que más cercano tenemos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo concreto, ¿no? Usted está viendo las noticias y la primera noticia es balacera en un lado, la segunda noticia es guerra en un lado, la tercera noticia es mataron a 4 allá. Y pasa la mamá de uno y le pregunta, ¿y cómo está el mundo? Y uno dice, el mundo está mal. Claro, pero ¿por qué está mal? Porque acabo de 3 noticias que me dicen que está mal. Pero usted en ningún momento se leyó un informe o un reporte de las Naciones Unidas que compara si este año ha habido más o menos guerras que el año pasado.
No, porque usted no tiene tiempo para eso. Es decir, la mente utiliza esos sesgos y esos sesgos son atajos que la mente utiliza para explicar la realidad. Uno no tiene tiempo para leerse el informe 500 horas. Lo que le digo a la mamá no está mal, sino que es producto de cómo la mente toma decisiones de manera rápida. Asimismo, nosotros tenemos sesgos de confirmación, sesgos de asociación. Nos encanta encontrar patrones en las cosas. Por eso es que nos gustan tanto las teorías de la conspiración. Porque las teorías conspiranoicas no solamente son rápidas, explican las vainas complejas de una manera sencilla, y lo mejor del caso es cuando coinciden con mis creencias. Entonces, tenemos que ser conscientes de esos sesgos que tenemos y que no solamente los tienen los ciudadanos de a pie, el científico social, el ingeniero, todo el mundo tiene sesgos, y a veces nosotros, los profesionales que trabajamos en otras áreas del conocimiento, creemos que somos inmunes a esos sesgos, pero también somos seres humanos y cargamos con esos sesgos a la hora de tomar decisiones. No, y de hecho la misma disciplina de nosotros nos da sesgo, o sea, no es lo mismo la mirada de un ingeniero frente a la realidad que el de ciencia política como lo eres tú o como lo es un profesional de los negocios. Lo que pasa es que el modelo de negocio de las redes sociales juega con estos sesgos y lo que hace es que los exacerba. Todo el sistema de ingeniería social que está detrás de las redes sociales de alguna manera está trabajando hoy, pensaría yo, Armando, y ahí me corregirás, para inclusive polarizar los entornos políticos, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, mostrando siempre posiciones como extremas. Realmente uno no ve como posiciones, digamos, de centro, sino que lo que más vende en las redes sociales es el amarillismo, el sensacionalismo. Twitter por mucho tiempo se le llamaba como el ring de las redes sociales, en donde lo que más vendía era la pelea, ¿cierto? Pero hoy no nos digamos mentiras, también un Instagram y un TikTok ya son también el escenario en donde se desdibuja también el debate político, el planteamiento de ideas concretas a través de los planes de gobierno de los posibles candidatos, y realmente lo que nos muestran inclusive es algo que en la historia pasó, lo descontextualizan y nos presentan una imagen desdibujada de los candidatos, pero siempre en pugna, como si tuviéramos que tomar partido por uno o por otro. Y eso enardece el ambiente político, al punto de que realmente los que por lo menos intentamos tener un voto limpio, un voto sensato, terminamos perdidos en ese mare magnum de la polarización. Yo con respecto al tema de la polarización tengo una opinión que de pronto se distancia un poco de la mayoría de los analistas, y es que la polarización per se no es mala. La polarización extrema es la que es mala. Hay temas que por su naturaleza polarizan. El que está a favor o en contra del aborto. Son temas desde el punto de vista álgido, correcto. Exacto. Así no hay términos grises. ¿Está a favor o en contra de la eutanasia? Eso no es mitad, o sea, ahí no es que están a favor o en contra. La dosis personal, la legalización de las drogas. Es decir, hay temas que por su naturaleza polarizan a la sociedad. O sea, son dicotómicas, o es sí o es no. Totalmente, digamos. Y en democracia eso se debería tramitar. Uno ve en Europa manifestaciones masivas a favor y en contra de una cosa, y uno no ve un escándalo de que te están matando por eso. El problema es la polarización extrema. Ese sí es el problema. No la polarización, porque hay temas que por su naturaleza polarizan. Cuando la polarización se vuelve extrema, y ahí sí es el problema, cuando entonces ya al otro no lo vemos como un competidor, sino como un enemigo. Eso. Cuando al otro no lo empezamos a argumentar, sino que lo tratamos con ofensa, con un lenguaje de odio, o cuando se recurre a la violencia, ya ahí estamos hablando de polarización extrema. En ese sentido, lo que han hecho las redes sociales es que facilitan mucho más que esos discursos polarizantes lleguen. Y eso tampoco es nuevo, digamos, ahí nosotros también tendemos a creer que eso pasa ahora, pero pasa ahora porque las redes sociales hacen que sea mucho más masivo el fenómeno. Pero desde que se crearon los medios de comunicación, siempre ha pasado lo mismo, siempre. Cuando se creó la prensa en su momento, los partidos políticos tenían sus propios periódicos. Habían periódicos conservadores y periódicos liberales. Y ahí cada uno manejaba su línea. Entonces esa idea de que la prensa siempre ha sido como que neutral, eso carreta. Incluso empresarios o de tendencia liberal o de tendencia conservadora o de tendencia de izquierda. Incluso los políticos de antes eran maravillosos columnistas porque tenían que serlo para transmitir el mensaje en la prensa. Cuando se inventó la radio,
Entonces ya los políticos no eran grandes columnistas, sino que tenían que ser magníficos oradores. Correcto. Para echarse los discursos por la radio, digamos. Entonces los medios siempre han sido utilizados por la política para transmitir los mensajes, ya sea polarizantes, ya sea conciliadores, etc. ¿Cuál es la diferencia? Que en las redes sociales, como son un medio de comunicación que maximiza y llega tan lejos, parece que eso es nuevo, ¿no? Pero en realidad siempre se ha usado. ¿Cuál es la diferencia? Cualitativamente sí es mucho más grande ahora el asunto, porque las redes llevan eso a una escala mayor. global. La radio antes llegaba a unas cuantas partes, la prensa solo llegaba al que sabía leer, pero la red social llega masivo, tanto al que no sabe leer como al que sí sabe leer, al niño de 15 años como a mi abuela de 80. Ese es el problema de las redes, que maximizan, digamos, la posibilidad de polarizar discursos extremos. Claro, y es doble sentido porque se supone que las redes sociales nos dan la oportunidad de encontrar nuevas ideas, de encontrar nuevas perspectivas, de ver distintos puntos de vista, pero también llegamos a la polarización extrema y ese tema de sí o sí hay que tomar un bando, sí o sí hay que ser derecha, izquierda, pero no podemos encontrar un centro. Y eso creo que es de las cosas más negativas que encontramos, porque el hecho de que las redes sociales nos permitan compartir ideas, también está el hecho de que la gente o muchos de los creadores de contenido lo que hacen es de hacernos creer que debemos decidir o tomar un bando de extremos, y en realidad no siempre no debería ser así. Entonces creo que eso es muy bueno. Y hablando de creadores de contenido, muchas veces tomamos decisiones o creemos lo que nos dicen es por quien lo dice. Y entonces creo que el tema de la confianza, de que nos muestra el creador, que nos muestra el que hace el video, genera también un impacto en la decisión que tomamos. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que ahí aparece un tema que es el liderazgo. Y el liderazgo tiene una razón evolutiva y antropológica de existencia. Yo seguramente le voy a creer más al político, lo que él me diga, que voy a leerme su plan de gobierno que tiene 80 hojas, digamos. Pero, ojo, eso no es nuevo. Es decir, ¿por qué creemos en el pastor de la iglesia? ¿Por qué creemos en el cura? ¿Por qué creo en mi papá? ¿Por qué creo en el líder? Porque de alguna u otra manera eso reduce los costos de información para la mente. Porque yo creo en la persona, me simplifica la información. Los atajos de los que hablabas ahora un rato. Entonces, si mi político, en el que yo creo profundamente por X o Y motivo, me dice que esta es la política correcta, claro, lo ideal sería que yo fuera, me leyera el plan de gobierno, para ver si los datos sí coinciden, eso, pero la mente no tiene tiempo para todo eso. Claro. Sobre todo en este océano de sobreinformación con el que arrancaste tú, tu intervención. Siempre la mente va a tratar de reducir los costos de información. Claro. Y una manera de reducir los costos de información evolutivamente es el líder. Exacto. Y eso viene antropológicamente desde la tribu, el clan, las pequeñas aldeas, etc. Entonces, el liderazgo, que a veces lo asociamos solamente a temas empresariales, etc., el liderazgo tiene una raíz antropológica. Es que es mucho más fácil que yo le crea a ese, que yo me ponga a averiguar toda la información, ¿no? Yo mejor le creo a ese. Pero claro, eso pone encima de ese, y es ahí donde nos equivocamos, una responsabilidad moral muy grande. Deberían ser buenos líderes y líderes. Y a veces eso lo cogen para lo contrario. En vez de mandar información creíble, verificable, conciliadora, que no fuera polarizante, la utilizan es para mandar fake news, para amarillismo, para atacar al adversario, en vez de generar mensajes de conciliación, etc. Entonces fíjate cómo este personaje del influencer ejerce liderazgos ahora en la arena política que arrastran a masas jóvenes como la de Brian y bueno, y toda la generación de él hacia una postura y otra de estas extremas que se están viendo en las redes sociales. Entonces, ¿qué piensas tú de esta figura de los influencers dentro del sistema político hoy? Porque hablaste del periódico, de la radio, pero ahora en las redes sociales está este personaje que antes de alguna manera no existía. ¿O tú crees que tenía otras formas cuando no estaba tan masiva la información? Yo creo que las redes lo que hicieron fue que democratizaron la posibilidad de que esos generadores de opinión fuesen más. Antes solamente eran quienes, los que tuviesen buena oratoria en la radio, los que tuviesen una buena pluma en la prensa, pero ahora está mucho más democratizada la posibilidad de ser un generador de opinión, porque las redes dan esa facilidad. Tal vez no tiene que ser el que mejor se exprese, no tiene que ser necesariamente el más instruido, pero si tiene algo, ya sea estéticamente, en la manera como habla, en una muletilla, en la manera como viste, cómo se peina, cualquier vaina. Hasta una modelo. Claro. Eso un futbolista. Eso genera. Esa democratización del acceso a la información también trajo la democratización de cierto tipo de perfiles que no necesariamente informan.
de manera adecuada. Desinforman. Exacto. Desinforma. Y desafortunadamente es a los que le copian nuestra juventud, porque como detrás de eso también hay un modelo de negocio que Claro. los usan para publicidad y demás, terminan reclutando, enganchando a nuestra juventud para que finalmente se muevan hacia un bando u otro, también como lo estabas diciendo tú, Claro, Brian. y es muy cliché, pero siempre se dice que los influencers, los creadores de contenidos tienen una responsabilidad y en realidad es así porque el contenido que ellos crean al final impacta o influencia a algunas personas, entonces hay que ser muy cuidadosos, los influencers deben ser muy cuidadosos con la información que comparten, precisamente por el tema de la polarización extrema, de las fake news, no irse al amarillismo, porque al final eso lo que hace es crear una sociedad desinformada, una sociedad que al final no sabe tomar decisiones porque la decisión que toma lo hace pensando simplemente en lo que vio y no lo que investigó. Entonces creo que eso es importante. Pero fíjate la precisión que hace Armando precisamente del concepto de liderazgo, que finalmente nosotros lo asociamos realmente es al gerente de una empresa, al CEO, pero realmente el liderazgo lo ejerce una persona que tiene una autoridad, que le inviste un cargo o el rol que juega dentro de un grupo de opinión. En este caso, desafortunadamente, los influencers han cobrado tanto espacio, pero motivados por todo este entorno del capitalismo a través del océano digital, en donde se les inviste de un liderazgo que desdibuja totalmente las métricas que de pronto un joven como tú puede tener a la hora de tomar decisiones o, por qué no, de seguirlo hacia unos objetivos u otros. Entonces, me parece que es interesante y eso nos llevaría entonces a introducir hoy nuestro concepto express. ¿Cuál es nuestro concepto express? A ver, si entre los dos lo co-construimos para nuestra audiencia. Esto es Concepto Express. Sesgo de autoridad. Bueno, es creerle a una persona simplemente por la posición jerárquica que ocupe en una esfera social. O sea, le creo al profe sencillamente porque es profe, o le creo a mi papá porque es mi papá, o le creo al político porque es político, sin necesidad de verificar. O al sacerdote, me gustó el del sacerdote, Claro. que en esta arena política también Juega mucho. tienen cierta incidencia. Hablamos de los influencers, pero también los sacerdotes están jugando un papel importante hoy en la arena política. Y nuevamente, ojo, los sesgos per se no son malos. Son atajos cognitivos que la mente desarrolló evolutivamente para desempeñarnos en el mundo. El sesgo de asociación es lo que utilizamos en la ciencia, para comprobar si una cosa se relaciona con otra. Correcto. Utiliza el detective para encontrar una pista si esto se relaciona con otra. Sí, sí, O sea, el sí. sesgo de asociación per se no es malo, pero en la ciencia se hace con un método de verificación, de comprobación, de refutación, etc. Pero el ciudadano a pie no necesariamente lo hace de esa manera. Los sesgos per se, para que lo entendamos, no es que son malos, no es que sean malos, son atajos que utiliza la mente. Pero hay que saber que no necesariamente el atajo es el camino correcto, Exacto. sino que ciertas cosas implican pensar un poquito más, reflexionar un poquito Y el más. cerebro Exacto. en eso es Y los tiempos perezoso. actuales son muy rápidos y por eso los sesgos se premian mucho más que la reflexión Y es- pausada, lenta. Y ahí está el tema, reconocer que existen unos sesgos para uno poder decidir. Ahora hablemos de la burbuja de filtros, básicamente cuando el tema de consumir tanta información del mismo tipo que lo que hacemos es rechazar cualquier información que se contraponga a lo que ya creemos, nos encierra en una burbuja precisamente que solo confirma lo que ya sabemos, solo confirma lo que creemos y al final lo que hace es pues que no decidimos conforme a la confrontación de ideas, sino que decidimos solo con lo que ya tenemos. Y eso está ligado a lo de la cabina de eco, que es que quedamos inmersos en esa burbuja a escuchar nuestra propia voz, Claro. en lo que creemos, y terminamos dejando de lado las opiniones de otros y otras formas de ver la vida y las problemáticas que estamos abordando. Eso entonces nos lleva a la última sección, una frase caliente, el hot take relámpago. Ok, hoy nuestra frase que va a abrir debate es básicamente compartimos noticias más rápido que la verificamos. Y yo creo que esto es muy real. Porque, bueno, en mi caso lo que pasa muchas veces es que asumimos que sí o sí necesitamos informarnos de redes sociales. Es decir, muchas veces lo que hacemos es ver redes sociales para distraernos, pero cuando llega la noticia uno dice, oye, me estoy informando y se cree enseguida inmediatamente eso porque asume lo que uno creería que debería hacer. Entonces creo que eso lo que hace es que uno comparte inmediatamente sin verificar. Muchas veces por el tema de hacerse el interesante o muchas veces por creer que se está informando solo con redes sociales y eso no es necesariamente cierto porque el tema de ver una noticia en redes sociales implica verificarla, creo que está el tema, hacerle curaduría a la información de dónde viene, quién la dijo, realmente es real o solo me está dando amarillismo, solo me está diciendo lo que quiero creer. Entonces creo que eso importa mucho, no compartirla por compartirla, sino también verificarla, porque al final hay que ser consciente de que no toda la información que está en internet es real.
No, total, y creo que esto nos lleva al tema de las fake news. Claro. Y creo que en un ambiente electoral como el que está viviendo, por ejemplo, nuestro país y quizás hasta en el mundo en general, lo que más vende y lo que más mueven los algoritmos es la noticia falsa. Claro. Entonces es una obligación de nosotros hacer curaduría del contenido, es decir, ir a la fuente, hackear el cerebro. Creo que Armando, nuestro invitado, ha sido incisivo diciendo, es que el cerebro busca atajos. Claro. Sí, pero tenemos que de alguna manera meterle la pausa, ¿sí? El freno a esta velocidad en la que andamos, producto de no sé qué, en qué momento andamos a una velocidad que nos obliga como a tomar decisiones muy rápidas, como ya ni siquiera hacemos clic Claro. para ir de una ventana a otra, sino que estamos scrolleando. Creo que el mismo algoritmo nos obliga casi a que estemos retroalimentándolo permanentemente con el like, con el comentario. Creemos que de alguna manera podemos como perdernos del momento si no participamos. Entonces creo que aquí parte de hoy de las buenas prácticas que queremos dejar con este episodio es invitarlos a hacer curaduría, Claro. a leer un poco más, a no creer ciegamente en algunas autoridades que las mismas redes sociales nos han impuesto, sino hacerle curaduría a la fuente y tratar de fijar una postura a partir inclusive de leer posturas contrarias para ir formando el propio criterio y por supuesto en este caso tomar en esta arena política, en este ambiente político, una decisión informada. No sé, ¿tú qué opinas, Armando? Yo creo que simplemente añadiría el ser consciente de los sesgos que tenemos. Ser consciente. Insistes en los sesgos. Ser consciente. Y utilizar microestrategias para enfrentar a veces esos sesgos. Una forma muy sencilla. Uno en las redes sociales tiende a tener mucha gente que le gusta a uno. Sí. Ok. Agregue gente que no le gusta. Excelente. Confrontaría. Le va a dar rabia. Engañar el Le va a dar algoritmo. rabia, Claro. que Eso. le van a llenar su Sí, 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 de cosas sí, que sí. no le gustan, de Ujú. comentarios con los que a usted no le gusta. Claro. Sí, pero es una manera de equilibrar un poquito. No, y Porque engañar si no- al algoritmo, Claro. engañarlo. Esa es una forma sencillita, déjela ahí. Yo tengo un poco de gente que detesto en las redes sociales, pero es precisamente para ver cómo piensa el Claro. que piensa distinto a mí, Claro. cómo siente el que piensa distinto a mí, cuáles son los argumentos. Porque si solamente dejo mi red social con la gente que piensa igual que yo, bueno, ahí volvemos y nos metemos En la esa burbuja. Exactamente. Excelente, yo creo que podemos darle hoy una finalización a nuestro episodio y en esta contienda política y entre votos y verdades, informarte, hacer curaduría de la fuente es sumamente importante. Solamente queremos invitarte a que ejerzas tu derecho al voto, pero hazlo de manera informada. No te dejes atrapar en un ambiente de desinformación y de sobreinformación. Trabaja en los sesgos, reconoce los filtros que tú tienes para que puedas hackearlos y puedas tomar una decisión más estructurada. Hasta la próxima. Ay, no.